Las lenguas nativas son como ventanas a culturas milenarias, llenas de sabiduría y tradición. La preservación de estas lenguas es como cuidar un jardín de variedades lingüísticas que enriquecen nuestra identidad como colombianos. Primeramente, se tocará el tema de la conformación de las familias lingüísticas en Colombia, por mi persona, María López. Luego, mi compañera Lucelis Blanco les hablará acerca de las estadísticas. Después, mi compañera Tania Buzón hará énfasis en los procesos que desencadenan la extinción de dichas lenguas. Astrid Brochero hará un aporte sobre las bases jurídicas y por último, Wendy Miranda hará una pequeña contribución y nos hará reflexionar acerca de las formas en las que nosotros podemos contribuir para preservar las lenguas nativas. En el contexto del multilingüismo universal, está más que claro que Colombia brilla con luz propia. Como hemos visto en nuestras clases de etnolingüística, la diversidad lingüística que caracteriza al país está compuesta por 3 legados principales, que son el amerindio, el africano y el indio europeo. En la primera estirpe de las lenguas amerindias tenemos como proyección continental el chibcha, el arawak, el caribe y el quechua. En la estirpe de proyección regional tenemos el tucano, el saribá o piaroa. En la proyección local tenemos al guayibo, el macú, puinabé, huitoto, bora, chocó. Las lenguas aisladas. Entre las lenguas aisladas están el nasayuhue o paez, namtric o guambiano, aguabit, kamsá, tinigua, cofán, andoque, ticuna. Lenguas en observación. Teyuán y Terruma Shayama, Cocama, Yaruro, Yagua, Yuri, Tariano, Tama y Macaguaje. Ñengatú. Lenguas africanas hay 2, el palenquero y el creol. Lenguas europeas hay 3, el español, el portugués y el inglés. La geografía nacional está habilitada por más de 80 pueblos que manifiestan sus diferencias culturales en más de 70 lenguas, patrimonio lingüístico y cultural que por ahora y mientras avanzan los estudios lingüísticos se pueden discriminar así. Son 72 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, una variedad de inglés caribeño, una variedad de portugués brasileño y, por último, una variedad de español americano. Mi nombre es Astrid Brochero y continuando con lo que dice mi compañera, les vengo a hablar sobre las estadísticas de Planeación Nacional, en la cual se permite lograr una aproximación del número de hablantes de cada lengua, destacando lo siguiente. El guayunayque en La Guajira, con más de 150.000 hablantes, es la lengua amerindia más hablada del país, seguida del nasayuhue en el sur del occidente andino, con más de 100.000 hablantes. El embera en el Pacífico está ubicada en el tercer lugar con más de 60.000 hablantes. Y a partir de estos 3 grupos principales se encuentran otras lenguas como lo son el nantric, o también conocidos guambianos, con unos 30.000 hablantes de una región a otra. El lica en la Sierra Nevada de Santa Marta con unos 15.000 hablantes, al igual que el ahuahui en la frontera con el Ecuador. Entre las lenguas menos habladas estarían la de la familia bora, con 600 hablantes, el carijona con 287 hablantes y las que no alcanzan los 100 hablantes o están entre los 100 hablantes como el bará. Según las estadísticas también podemos decir que la preocupación de estas lenguas, las cuales se encuentran en peligro de extinción, vienen siendo el picamira con 54 hablantes, las del taiwano con 50 hablantes y el tinigua con solamente 2 hablantes. Aunque algunos pueblos indígenas siguen todavía patrones de poblamiento tradicional, en los cuales permiten tener un control demográfico para no sobrepoblar su territorio, hoy la morbilidad detectada pone a muchos pueblos en peligro de extinción física y asimismo en peligro de extinción a sus lenguas. Este recuento, gracias a las estadísticas, nos ha permitido demostrar la baja densidad demográfica frente a los pueblos indígenas y criollos a la alta densidad lingüística que estos manifiestan.
Cerca de 80 pueblos que no alcanzan los 2 millones de personas o de habitantes se expresan en unas 70 lenguas, frente a unos 40 millones de individuos que conforman la sociedad nacional que se expresan en una sola lengua como lo es el español. Pero más allá de las cifras, diversos casos de multilingüismo se relacionan con la estructura social, las funciones y los valores que están adoptando las lenguas. El español todavía prevalece como la lengua oficial, a pesar de la existencia de zonas plurilingües. El español es la lengua que es utilizada en la administración, en las actividades escolares, en los centros hospitalarios, en la prensa, en la televisión, en la radio, en los tribunales, entre otros. Esta relación dislóxica, las lenguas indígenas y criollas vienen actuando como símbolos étnicos de grupos distintos a los mestizos, generando un sentido de lealtad lingüística a las reflexiones de los hablantes de estos grupos. Estas lenguas se desarrollan en comunidades, principalmente en el ámbito familiar, en el ámbito afectivo, en los templos ceremoniales y de una década hacia acá en las escuelas por la inclusión de lo que es conocido como la etnoeducación. Aunque las relaciones con el español son desiguales, hay avances notables del español en ciertos lugares como en San Andrés, el cual está compitiendo con el inglés en algunos centros públicos y comerciales. Ahora bien, siguiendo lo que dice mi compañera acerca de esta temática, yo les estaré hablando acerca de los procesos que desencadenan la extinción de las lenguas. Las lenguas que desaparecen porque sus hablantes no transmiten a las nuevas generaciones se consideran muertes provocadas. Estas lenguas se extinguen a medida de que los pueblos desaparecen debido a la pérdida de sus territorios ancestrales y conflictos militares, lo que se considera muertes violentas. Las estadísticas del DANE junto con las orientaciones de la UNESCO indican que los idiomas con menos de 100.000 hablantes enfrentan un riesgo de extinción. Por consecuente, las lenguas colombianas se encuentran en una situación crítica, siendo gravemente amenazadas. Por lo tanto, las lenguas indígenas y criollas igualmente enfrentan una situación alarmante debido a la amenaza constante de muchas comunidades y la violación de las normas constitucionales que declaran su oficialidad en los pueblos donde son habladas. En zonas de departamentos como el Amazonas, el Vaupés, la Guajira o San Andrés, se observa un fuerte predominio de hablantes de lenguas criollas, y esta discriminación hace sentir al indígena o al sanandresano extranjero en su propia tierra. Aquí tenemos un estimativo proporcional de las relaciones que establecen las lenguas en el país por regiones. Empezamos primero con Amazonas, donde la lengua español y la lengua amerindia predominan, dejando al portugués aproximadamente con un 10%. Luego tenemos la región de Orinoquía, donde el español predomina, pero no hay mucha diferencia con la lengua amerindia. También tenemos a los Andes, donde predomina igualmente el español, sin embargo la lengua amerindia, los criollos, el inglés y el portugués también es hablado en esta región. Tenemos la región Caribe, donde predomina el español, sin embargo la lengua amerindia y los criollos, también el inglés, son hablados. Por último tenemos el Pacífico, en el que igualmente que las anteriores regiones predomina el español y también existen hablantes de la lengua amerindia. Los especialistas señalan dos procesos que pueden llevar a la desaparición de las lenguas. El primero, que es un poco natural y productivo, en el cual las lenguas se diversifican en variantes lingüísticas, dando origen a otras nuevas lenguas. El otro proceso, que es menos natural y menos productivo, ocurre cuando las lenguas sufren lesiones causadas por factores externos y no lingüísticos. Las lenguas, al ser terrenales, tienden a transformarse y en el peor de los casos a desaparecer. Un ejemplo de esto es el latín, que siendo una lengua imperial, se transformó naturalmente, dejando un legado representado por las lenguas romances como el español y el portugués. Muchas gracias. Por consiguiente, yo les voy a hablar acerca de las bases jurídicas, las cuales reconocen la diversidad étnica y cultural en Colombia, así como también los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas. Este reconocimiento se fundamenta más que todo en la Constitución Política de Colombia de 1991, en sus artículos 7 y 10. En primera instancia tenemos el artículo 7, en el cual la Constitución reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Esto significa que el Estado como ente colombiano debe reconocer la existencia de los diferentes grupos étnicos y culturales dentro del país y así comprometerse a proteger tanto sus derechos como sus identidades culturales.
En segunda instancia tenemos el artículo 10, en el cual se establece que el castellano es el idioma oficial de Colombia, pero también se reconoce a las lenguas y dialectos de los grupos étnicos como oficiales en sus territorios. Esto significa que las comunidades indígenas y otras comunidades étnicas tienen el derecho de utilizar sus lenguas y sus dialectos dentro del territorio, además del español, que es la lengua dominante. Asimismo, también se ve reglamentado en la Ley General de la Educación, Ley 115 de 1994, exclusivamente en el capítulo 3, que se titula Educación para grupos étnicos, en el artículo 55 al 63, en el cual se reglamenta las disposiciones que promuevan la enseñanza bilingüe de las comunidades con tradiciones lingüísticas propias, utilizando la lengua materna como primera lengua de la educación. Como también vemos cómo se inician las licenciaturas en la etnoeducación, más que todo en la Ley 30, con el objetivo de formar a maestros indígenas. Paralelamente, después de esto, el decreto 804 comienza a instar a los departamentos y municipios a incorporar la diversidad étnica y cultural en sus planes educativos, fomentando lo que es la reestructuración de los programas educativos para reflejar esta realidad de manera concertada. Esto significa que se busca que los estudiantes indígenas reciban educación en su lengua materna como primera lengua, junto con el español como una segunda lengua, y sus disposiciones en todo el ente educativo. Muy buenas tardes, mi nombre es Wendy Miranda y bueno, yo les voy a estar hablando un poco acerca de qué podemos hacer para preservar estas lenguas. Bueno, de acuerdo con lo mencionado por mi compañera, nos queda bastante claro que la idea que se tiene es intentar asegurar la preservación de estas lenguas y para ello consideramos que es necesario que el Estado, en concertación con los grupos indígenas, pues establezcan procesos de planificación lingüísticas coherentes con las necesidades que presenta cada una de estas regiones. Además de esto, también consideramos que es importante mirar esta preservación partiendo de tres aspectos fundamentales. Primero, veámoslo en el campo de lo educativo. Aquí la idea que se tiene o lo que se busca es que el Estado, con un apoyo efectivo del Ministerio de Educación Nacional, pues implementen procesos de planificación lingüística, implementen modelos pedagógicos e incluso estrategias didácticas que garanticen el uso y la enseñanza de estas lenguas en los colegios, en las escuelas y además también en las universidades, ¿verdad? El segundo aspecto que tenemos es relacionado con lo administrativo. Aquí se busca crear conciencia de que estos grupos étnicos, de que estos pueblos indígenas, pues también tienen derecho a participar en actividades de la vida cotidiana. Ellos van a tener derecho a participar en lo administrativo, en lo judicial e inclusive en los medios de comunicación. Es decir, van a estar relacionados en cada uno de los ámbitos, tanto políticos como administrativos de nuestro país. Y por último, el tercer aspecto fundamental va relacionado con lo social. Aquí pues se propone la dotación de emisoras comunitarias, cuyos programas el Ministerio de Comunicaciones pues podría reorientarlos hacia el uso dinámico de las lenguas. Además, también se tiene como idea fundamental pues implementar procesos que involucren a la prensa nacional, tanto hablada como escrita. ¿Esto con qué fin? Para impulsar pues una valoración positiva tanto lingüística como cultural de nuestros pueblos.